Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo mi wrap-up de septiembre del 2020 y sí, ya sé que es bien tarde, pero más vale tarde que nunca y ya hice cálculos y miren, si me pongo las pilas y subo un video y un wrap-up más o menos cada semana, yo creo que para mayo ya me podré al corriente. Así que esperemos y confiemos en que eso suceda. Y bueno, sin mucho más preámbulos, les cuento que en esta ocasión les voy a hablar de las lecturas que hice en el mes de septiembre. Fueron 10 lecturas, que se me hizo un número bastante bueno y normal, porque por fin ya es un número más manejable que los que había tenido en los últimos meses. Y les cuento que leí pues un poquito de todo. Tengo varias historias como de ciencia ficción, un par de libros de no ficción enfocados en diversas temáticas. También tengo una historia de Bizarro y pues ahí hay una variedad interesante. Así que sin mucho más, empecemos. La primera obra que leí fue El juego de Ender de Orson Scott Card. Este es un libro que yo, la verdad, tenía muchísimas ganas de leer porque cuando salió la película yo recuerdo que me gustó muchísimo y cuando me enteré que era una novela dije, sin duda tengo que ir a leerla. No sé por qué me tardé tanto en leerla, pero pues debo de comentarles que fue una especie de decepción. Desgraciadamente esta obra no me gustó muchísimo, de hecho creo que la adaptación cinematográfica es mucho mejor porque es mucho más ágil y más entretenida. También creo que el aspecto audiovisual ayudó bastante. Pero bueno, les cuento brevemente que el juego de Ender nos cuenta la historia de Ender, que es un muchachito que vive en un mundo futurista en el cual la Tierra fue atacada por aliens y por ende ya la Tierra y los humanos se han pues puesto de acuerdo para tener un grupo de militares que está siempre preparado para atacar en caso de que sea necesario y entre ellos pues seleccionan a los mejores elementos y a los niños o jóvenes que tienen como muchas, pero muchas capacidades para atacar al enemigo y entre ellos escogen a Ender, que es un niño muy, pero muy chiquito, tiene como 6 7 años cuando lo agarran y él se tiene que ir a vivir a este complejo militar que está en el espacio y ahí pues lo único que va a hacer es entrenar hasta que se sienta que ya tiene suficientes conocimientos y capacidades para atacar en caso de que sea necesario y todo esto son como una especie de juegos o competencias y a lo largo del libro vamos a ver pues muchas de las competencias que Ender tiene ahí con otros compañeros. Una cosa importante es que él es muy pero muy pequeño y la mayoría de sus compañeros son más grandes, entonces medio lo bulean tanto por su tamaño como por su edad. Pero con el paso del tiempo vamos a ver que también Ender es un niño extremadamente inteligente, que sabe qué es lo que hace, cómo hacerlo, que es muy creativo y siempre encuentra formas para vencer a los demás y para vencer al enemigo. Y es un libro que creo que habla mucho también de las cuestiones humanas, pero que en ocasiones siento que no acaba de tratar esas temáticas de la mejor manera. Y una cosa que se me hizo un poco aburrida fue que el personaje de Ender casi no crece, a pesar de que sí hay un crecimiento, siento que es un crecimiento muy, pero muy leve. Y siento que es una historia que se enfoca muchísimo en estas peleas y en estas batallas y descripciones de estas a morir y siento que no aportaban mucho a la historia. Tranquilamente creo que le pudieron haber quitado 30-40% de las peleas y el libro hubiera sido mucho mejor. Después leí un libro que se llama La psicología de vender de Brian Tracy. Este libro, como se pueden imaginar por el título, es sobre cómo vender y algunas estrategias que se pueden usar para vender. Y fue un libro que me gustó, siento que sí el autor pues te relata algunos de los casos, aunque debo decir que estas son ventas uno a uno o un poco más personales y no tanto ventas en línea o ventas pues de una forma un poquito más con intermediarios. Y una cosa que también me gustó mucho de este libro es que no solo habla de algunas estrategias que uno puede emplear para vender y para vender más, sino que también como consumidor y como persona a la que te van a vender, siento que te sirve para detectar qué estrategias o qué pues cosas y cuestiones están utilizando para convencerte de comprar o para orillarte a comprar o para comprar algo más caro. Entonces creo que es muy interesante conocer estas estrategias y si les interesa todo esto de la cuestión del comercio, de vender y también un poco de la psicología de cómo funcionamos como seres humanos y por qué en algunas ocasiones somos más propensos a comprar algo o no, creo que este es un libro bastante interesante. Después leí La guía del viajero intergaláctico de Douglas Adams. Este es un libro que tiene muchísima fama, sobre todo porque es muy cómico. Y debo decirles que a mí el inicio me encantó. De los primeros 3 o 4 capítulos me gustaron muchísimo. Me gustó la prosa del autor, me gustaron los protagonistas y en realidad me estaba divirtiendo mucho con el libro. Pero ya después de esos 3 o 4 capítulos, la verdad es que el libro siento que se fue por no sé dónde. Es un libro que no siento que tenga una historia muy definida, sino que más
se ve como algo medio experimental, aunque tal vez la gente no esté de acuerdo conmigo, pero se me hace una historia que empieza con algo muy, pero muy fuerte y con una prosa súper enganchante y entretenida, pero con el paso del tiempo siento que el autor simplemente empezó a hablar de ciertas cosas y como que empezó a meter mucha información y hacer algunos comentarios chistosos, pero ya no siento que iban acorde con la historia, siento que no la dirigió bien. Y eso último ya la verdad es que no me gustó. Más de la mitad del libro se me hizo muy aburrida, muy loca, muy sin sentido. Y siento que si no les molesta eso, si no les molesta leer una historia que no tenga sentido y que parezca que no tiene un fin, pues podría gustarles porque les digo, la prosa sí es muy entretenida y el autor es súper ocurrente, entonces es muy chistoso leerlo. Pero sí siento que si no les gusta eso, pueden acabar un poco decepcionados como yo con la segunda mitad del libro. Después leí un libro que se llama Rework de Jason Fried y David Heiner. Este es un libro como de emprendedurismo, pero también es un libro que siento que se puede emplear para muchas otras cosas, porque es un libro que nos habla de la historia de estos autores, que son dos emprendedores que tienen una empresa bastante pequeña que genera muchísimas ganancias y ellos nos cuentan un poco de cómo ellos manejan su empresa, cuáles son algunas recomendaciones que dan, por qué mantienen ciertas cosas y otras no. Y es un libro que me gustó bastante porque es un libro que se enfoca mucho en una especie de minimalismo y de mantenerte con lo básico, con lo indispensable y también de enfocarte mucho en algo y no darle importancia a otros aspectos que puedan distraerte o que puedan, pues, llevarte a lugares en donde no necesariamente quieres ir. Entonces nos hablan de cómo llevar una empresa de una forma que me parece muy original y muy buena, porque en este mundo en donde generalmente nos están diciendo como que todo tiene que ser más y más grande y más caro y tienes que tener más opciones y tienes que tener más gente y tienes que llegar a más clientes y bla, 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 y como que todo está muy orientado a hacer todo más grande y más crecimiento y más cuestiones. Y estos autores, al contrario, presentan otra perspectiva, ¿no? En la cual hablan de la importancia de mantenerse pequeños, de pues simplemente concentrarte en lo verdaderamente y genuinamente importante, de saber bien cuáles son tus clientes, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tal vez tus desventajas y cómo las puedes convertir en un pro. Y me gustó muchísimo este libro, les digo, a pesar de que está muy enfocado en estas cuestiones de emprendedurismo, de negocios, de cómo mantener una empresa, creo que es un libro que te deja reflexionando mucho de qué es lo que puedes hacer también en tu vida o en algún proyecto que tú tengas para hacerlo de la mejor manera y saber usarlo bien y sobre todo darle mucha importancia a lo que tú genuinamente consideras importante y a lo que la gente considera importante, ¿no? Que no es solo mantener esta empresa con el fin de generar ganancias, sino con el fin de generar un valor y algo que en realidad impacte a las personas, tanto que reciben el producto como las que lo elaboran, ¿no? Se me hace un libro muy bueno y se lo recomiendo bastante. Después leí un libro que se llama Launch de Jeff Walker. Como se pueden imaginar, he estado leyendo algunos libros de emprendedurismo de repente porque, no sé, me llama mucho la atención el tema. Y este libro en particular se enfoca en cómo puedes hacer un lanzamiento exitoso y nos cuenta cómo es que puedes generar algún curso o algún producto que al inicio pues cree cierta expectativa en las personas y posteriormente ya lo puedas vender y cuando lo vendas, ese momento que tú lo lanzas, ya sea las primeras horas, los primeros días, puedas tener un gran número de ventas que pueda hacer que pues valga muchísimo la pena el haber hecho ese producto. Y es un libro que me pareció bastante interesante. Debo decir que es un libro que aboca mucho a mandar muchos correos y a estar como que siempre pues recordándole a la gente que está tu producto ahí. Y yo no sé qué tan partidaria soy de eso, porque a mí cuando me mandan muchos mails como que me estreso y no, al contrario me dan ganas de no comprar, pero sé que es una estrategia que sí funciona porque pues él mismo te da ahí varios ejemplos y es una estrategia que sin duda hace que algunas personas se interesen en algunos productos. Entonces, si están buscando algo así, si quieren lanzar algún producto digital, que puede ser un curso, puede ser en sí un producto físico, pero que vendan de manera digital, este podría ser un libro que podría ayudarles. Se lo recomiendo porque sí da unos muy buenos tips y sí creo que podrían aprender bastante con este libro. Después leí un libro que me gustó muchísimo y que les recomiendo bastante y es el de The Moment of Life o No hay marcha atrás de Melinda Gates. Este libro es una especie de autobiografía memoria con también muchos datos de qué es lo que hace la fundación de Bill y Melinda Gates y es un libro que me gustó bastante porque nos da muchos casos de pues situaciones en las cuales el mundo está mejorando y sobre todo cómo es que el mejorar la calidad de vida de las mujeres puede tener un impacto muy grande en la sociedad y en las comunidades en donde ellas habitan.
Y es un libro que tiene muchas facetas. Por un lado nos cuenta un poquito la experiencia de Melinda, un poco con el feminismo, con la salud reproductiva, con algunas cuestiones un poquito más de en sí qué se puede hacer como filántropa y activista. Y por el otro lado nos cuenta las historias de muchas personas que están totalmente involucradas en esto, de activistas, organizaciones e instituciones que están trabajando con mujeres en muchas zonas, sobre todo en África, pero también en algunos otros países. Y nos cuentas qué estrategias han funcionado, cuáles no han funcionado, cómo es que adaptan ciertas estrategias y ciertas pues cuestiones a cada comunidad y a cada persona. Y es un libro que me gustó muchísimo porque siento que cualquier persona que quiere conocer un poquito más de cómo es que se pueden hacer cambios sociales, definitivamente debería de leer este libro, de ver cuáles son algunas de las problemáticas más importantes y más impactantes y también de qué es lo que podemos hacer tanto como sociedad como instituciones para mejorar el efecto y los recursos que utilizamos para esto. Entonces me parece un libro muy pero muy bueno que me dejó reflexionando mucho, que por un lado nos muestra una realidad muy fea que esperemos que pronto se pueda acabar, pero por el otro lado también nos da mucha esperanza de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que podemos seguir haciendo y promoviendo para mejorar la situación de las mujeres y en general de la humanidad. Después leí el primer libro de la trilogía de la Fundación por Isaac Asimov y debo decirles que este libro me dejó con sentimientos encontrados, al igual que La Guía del Guerrero Intergaláctico. El principio de este libro me gustó muchísimo y lo disfruté bastante. Me gustó mucho la historia de la Fundación, de qué es lo que pensaban hacer, cómo es que querían hacerlo, cómo eran en sí las circunstancias y la comunicación que había entre algunos de los personajes principales. Y el primer fragmento de este libro de verdad es que me gustó muchísimo, disfruté muchísimo eso, pero después el libro nos cuenta la historia de otros personajes en otra época y el libro va como que tomando otro rumbo y debo decir que ese rumbo a mí personalmente ya como que no me gustó mucho. También siento que Isaac Asimov no nos logra como relatar tan bien a los personajes y me sentí un poco perdida en la obra, de repente no sabía muy bien quién estaba hablando, por qué estaba pasando. Entonces me hizo un libro confuso que no sé si ese era el fin, pero no lo sentí como una lectura muy agradable y debo decir que empecé a perder el interés en el libro, a pesar de que no es un libro muy largo, ya al final yo ya quería que se acabara porque no me estaba atrayendo mucho la historia, como les digo, estaba confundida con los personajes y a pesar de que tengo dudas y sí tengo la intriga de saber qué es lo que va a pasar con los libros de la Fundación, no siento que vaya a leer esto muy pronto porque no me gustó muchísimo la historia. Entonces, sé que es un libro muy querido, sé que es un clásico y todo, pero debo de confesarles que a mí particularmente no me gustó mucho el final. Después leí un libro de no ficción que se llama La carga mental de Samantha Villar, que me gustó muchísimo. Y este libro nos cuenta la historia y la perspectiva de nuestra autora mezclada con muchas estadísticas y muchos datos importantes de en sí cuál es el papel de la mujer en el aspecto doméstico y vamos a decir que también en un aspecto más social y cultural y cuáles son algunas de las problemáticas a las que las mujeres se enfrentan una vez que tienen esta carga mental, ¿no? Que no solo es hacerse responsables de ellas mismas, sino también hacerse responsables de sus hijos y probablemente hasta de la pareja o el marido. Y es un libro que me gustó muchísimo porque la autora nos habla en primera instancia de su experiencia y de cómo es que convertirse en madre cambió muchísimo su forma de pues ver el mundo, de interactuar, de ver también cómo organizaba su día y cómo se sentía mentalmente, cuáles eran todas esas cosas que tenía que hacer que antes pues no se veía obligada a hacer o no era necesario hacerlas y habla de cómo esta distribución de tareas está pues muy mal dividida, ¿no? Lo interesante de este libro es que la autora en realidad toma estos aspectos y nos menciona pues cómo es la situación actual y cómo es que a pesar de que muchos hombres ya están pues haciendo su parte en el trabajo doméstico y ya están un poquito más involucrados con la crianza de niños y en sí con todos los cuidados de la casa, al final es la mujer la que en muchas ocasiones es la que planea y organiza todo. A pesar de que el hombre ayuda, la mujer les tiene que decir qué es lo que se tiene que hacer y eso de qué es lo que se tiene que hacer es algo que pues tiene una carga mental que es precisamente de lo que ella habla, de cómo psicológicamente las mujeres se sienten más cansadas porque no solo tienen que hacer más cosas, sino que tienen que pensar, organizar y planear más cosas, tienen que tener en su mente como que cuándo le toca al niño ir al doctor, cuándo le toca esto, cuándo le toca al otro y ella creo que lo expone de una manera muy pero muy buena en este libro.
En la mayoría de los capítulos ella crea una historia hipotética en la cual nos habla de una u otra amiga o una u otra mujer que tiene cierto tipo de vida, ciertas problemáticas, y luego nos habla de cómo es que eso está sustentado con datos, con estadísticas, hace algunas reflexiones de lo que pasó en esa pequeña historia que nos contó sobre esa amiga o mujer, y siento que es un libro que está muy bien logrado, que definitivamente todo el mundo debería leer. Yo les recomiendo muchísimo este libro a todas las mujeres y todos los hombres que vivan en pareja. De verdad es un libro que yo creo que deberíamos de leer. Es una problemática que creo que debería de ser más conocida y me parece un libro que vale muchísimo la pena. Después leí un libro que se llama La Casa de Arenas Movedizas de Carlton Melick III y este es un libro que me dejó también con sentimientos encontrados. En realidad me gustó, pero no me gustó tanto y es un libro muy raro. Este libro forma parte de la clasificación del género bizarro y cuando lo empiezas a leer entiendes perfectamente por qué es que se utiliza esta palabra para designar a este tipo de obras. Es una obra que nos cuenta la historia de dos niños que son hermanos y tienen unas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, la niña tiene el cabello verde y tiene como que un cuerno y el niño también tiene algunas cosas físicas que no hacen mucho sentido. Pero bueno, el punto es que ellos viven en una especie de cuarto o bueno, un apartamento así como muy pequeño y tienen prohibido hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo sí pueden ir a la escuela y cosas así. Y poco a poco vamos a conocer un poquito más cómo es la interacción de estos niños con su abuela, que es la que los cuida. Y ellos están siempre en búsqueda de sus padres, que se supone que se fueron a hacer algo, pero que eventualmente van a regresar. Y a partir de ahí empieza la historia. Poco a poco vamos a conocer a nuestros protagonistas y también qué es exactamente lo que sucede en este mundo y en este apartamento. Y no les puedo contar muchos detalles porque siento que voy a entrar en spoilers y les voy a quitar un poquito de esa emoción y esa sorpresa que se siente cuando uno lee lo que el autor nos relata. Así que solo les puedo decir que es un libro raro. Es un libro que se hace algunas críticas sociales y que definitivamente me dejó reflexionando sobre algunas cosas, pero es un libro tan raro que sale tanto de como nuestro panorama normal que me fue difícil identificarme mucho con los personajes o sentirlo real, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo si quieren leer algo un poquito más experimental, un poco más nuevo, pero debo decirles que a mí la historia no me cautivó tanto, lo siento. Y el último libro que leí se llama El diario secreto de Adrian Mole de Sue Townsend. Este es un libro que leí porque vi que era una de las recomendaciones que daban cuando estaba buscando libros chistosos y ustedes saben que yo siempre estoy en búsqueda de libros chistosos y debo decir que al inicio este libro sí me dio mucha risa. Es un libro inglés que sí hace mucha referencia a la historia de Inglaterra en esos tiempos, más o menos como en los 80s, 90s. Entonces creo que para entender muchas de las referencias y muchas de las bromas tienes que conocer un poquito la historia de Inglaterra. Pero bueno, independientemente de eso, creo que es un libro muy chistoso porque nos cuenta la historia de un niño que se cree pues muy, pero muy inteligente y que tiene como una forma de ver el mundo que es bastante interesante de conocer. Como ya les comenté y como el mismo título lo indica, es una especie de diario. Entonces vamos a ver pues qué es lo que va pasando en la vida del niño y de sus personas cercanas a medida que pasan los días. Y tiene una vida pues media chistosa, ¿no? Porque pues nos habla un poco de qué es lo que él siente, que está enamorado de una mujer y una niña, pero no sabe muy bien cómo tratarlo. Por otro lado, quiere ser escritor y hace unos poemas, y entonces los manda y es todo como muy cómico. También los padres tienen una relación bastante extraña y en sí es una historia así como muy variada en la cual podemos llegar a conocer un poquito cómo era la vida en Inglaterra en esos tiempos. Y es un libro que, como les digo, al inicio me dio un poco de risa, ya después se me hizo muy, pero muy largo y sentí que hubo unos cambios en el personaje y en todas las personas que lo rodeaban que no siempre siento que estuvieron muy bien justificados, pero bueno, si les interesa conocer un poquito más de la historia de un niño y cómo es que él percibió todos los cambios que se llevaron a cabo entre los 80s y 90s, creo que podría ser una historia interesante. Si no, la verdad es que yo creo que hay otros libros infantiles y o cómicos que valen más la pena. Y bueno, esas fueron las lecturas que hice en septiembre del 2020. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes y qué han leído en los últimos meses. Si tienen alguna recomendación, duda, sugerencia, comentario, ya saben que pueden dejarla aquí abajo. Y ya saben, si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.